alteraciones bucales. Y cuando nosotros notamos que hay algún tipo de alteración a nivel bucal y de los cuales no estamos seguros, lo primero es, ¿no es cierto?, pedir un laboratorio. Bueno, como ustedes saben, un hemograma, ¿no es cierto?, para saber, vamos a estudiar las células de la sangre. La sangre, que es un tejido conectivo líquido. ¿Qué es la sangre? Es un tejido conectivo líquido que circula por los capilares, perdón, que circula por los capilares, ¿no es cierto?, por las venas y las arterias, y está formada por células sanguíneas y por el plasma. Estamos, el plasma, que es un líquido amarillento que contiene agua, está formado por agua, por proteínas y por solutos, ¿no es cierto? Y dentro de las proteínas que va a transportar el plasma vamos a tener las albúminas, las globulinas y el fibrinógeno, ¿no es cierto? Y que tiene una función muy importante en la sangre. Y la porción celular de la sangre que va a estar formado por los elementos formes de la sangre, que van a ser los eritrocitos o glóbulos rojos, que son discos bicóncavos que contienen hemoglobina, que es la transportadora del oxígeno, los leucocitos o glóbulos blancos, que vamos a tener en forma de granulares con gránulos, donde tenemos los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, y los agranulares, y ahí vamos a tener los elementos figurados como los monocitos y los linfocitos. Y después también vamos a tener, ¿no es cierto?, las plaquetas. Estamos. La función importante de la sangre, como todos sabemos, es llevar oxígenos y nutrientes al organismo y eliminar todos los productos de desecho que puedan perjudicar la hemostasis corporal. Bueno, eso es como un repaso para que ustedes tengan, eh, para aclarar el panorama, digamos. ¿Cómo está compuesta la sangre? Entonces, si ustedes ven acá en un tubo de ensayo, vamos a ver que la sangre está compuesta por plasma en un 90%, la capa leucocitaria o de glóbulos blancos, y acá vamos a tener las plaquetas, los leucocitos. Dentro de la capa leucocitaria tenemos las plaquetas, de 130.000 a 400.000 por milímetro cúbico, y los leucocitos de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico, y los elementos formes de la sangre, que son los eritrocitos, ¿no es cierto?, que van de 4.000 a 6.000 por milímetros cúbicos. ¿Estamos? Eso sería, si ustedes ven un tubo de ensayo, así estaría conformado, digamos, la sangre. ¿Qué es la hematopoiesis? Todos sabemos, ¿no es cierto?, que las células necesitan una célula madre de donde provienen, de donde nacen. Lo mismo las células sanguíneas. La doctora Poser, ¿no? Profe, el micrófono, la autora, sí. Sí. Doctora Poser. Doctora Poser. Esperen un momentito a ver si Tenemos del lado oscuro y este para arriba. El lado oscuro para afuera. Ah, ahí, acá. No, de nada. Doctora Poser. Esperen un ratito, chicos, porque si no, no vamos a poder dar teórico. Un minuto. Doctora,
A ver si puedo ubicar a la doctora desde acá. Sí. Su micrófono. Ah, No, perdón, perdón. sí, no, ahí está, silencio. Bueno, entonces, tenemos, ¿qué es la hematopoiesis? ¿No es cierto? Nosotros sabemos que todas las células tienen una célula madre de origen que es la que le va a dar vida. En este caso, los elementos figurados de la sangre provienen de una célula madre que es pluripotencial, ¿no es cierto? Que tiene su origen en el saco vitelino y que en su primer momento se va a originar en el saco vitelino cuando se produce el embrión y después va a circular una vez que el feto está formadito, va a circular y el hígado va a ser el principal, en la placenta el hígado va a ser el principal formador de glóbulos rojos. Luego, cuando se produce el nacimiento, ¿no es cierto? Cuando se produce el nacimiento, el principal formador de glóbulos rojos va a ser, digamos, la médula ósea. ¿Mm? Y esto es importante saber porque cualquier tipo de alteración en la diferenciación de estas células, que ustedes ven acá, en la diferenciación celular, va a producir o va a generar patologías. Si tenemos algún tipo de problemas en la diferenciación celular, van a generar los distintos tipos de enfermedades. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos directamente a qué es un hemograma. Un hemograma es el cuadro o fórmula hemática que expresa a los distintos elementos formes de la sangre en sus valores absolutos o relativos. Estoy tocando, parece, ¿no? Bueno, en sus valores absolutos o relativos. Digamos, es la parte más, es un examen más común, ¿no es cierto? En el cual nosotros vamos a tener en cuenta los valores absolutos y los valores relativos de las células sanguíneas. Acá vamos a tener en cuenta, cuando leemos un hemograma, vamos a tener en cuenta los hematíes, que es los hematíes son la cantidad absoluta de glóbulos rojos. ¿Mm? Y estos hematíes, vamos a encontrar, ustedes van a ver acá, estos son los glóbulos rojos, y el recuento de hematíes, en un hemograma vamos a contar, digamos, la cantidad absoluta de glóbulos rojos. Ahí estoy tocando cualquier cosa. Bueno, que en el hombre es de 4.500.000 a 5.500.000 por milímetros cúbicos y en la mujer es de 4 millones a 5 millones por milímetros cúbicos. Después vamos a tener en cuenta también el hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? Es la relación porcentual del plasma con los elementos formes de la sangre. ¿Vieron acá? ¿Vieron acá? Es la relación porcentual del plasma que ustedes ven acá con los elementos formes de la sangre. ¿Cómo? Los eritrocitos son, en relación al plasma, los de mayor cantidad porcentual, siempre se tiene en cuenta en el hematocrito la cantidad de eritrocitos que presenta. ¿Entendieron o no? Vamos a tomar, para medir los hematocritos, vamos a tomar el porcentaje de eritrocitos. ¿Estamos o no? No de los cositos, porque son muy pocos, en relación a esto, en relación al plasma. ¿Estamos o no? ¿Entendieron eso? Sí, ¿Mm? profe. Bueno, cuando nosotros se hace una centrifugación para ver, vamos a ver que se produce una eritrosedimentación, ¿no es cierto? Y va a haber una aglomeración, ¿dónde está mi flechita? Una aglomeración de glóbulos rojos en el fondo del tubo de ensayo. ¿Estamos? Bueno, y ahí tienen ustedes,
Bueno, ahí ustedes van a ver la concentración con respecto al plasma. Bueno, entonces vamos a ver, va a haber una aglomeración de glóbulos rojos en el fondo del tubo de ensayo y ahí vamos a encontrar el volumen de eritrocitos compactados. ¿Mm? Y ahí vamos a vamos a obtener el hematocrito, que en el hombre es de 42 a 52% y en las mujeres es del 36 al 46%. Ese hematocrito, ¿cómo lo vamos a leer? ¿Qué significa cuando decimos tenemos un hematocrito de 40? Eso significa que el 40% del volumen de sangre, ¿eh? del volumen de sangre es, tenemos que, del volumen de sangre son eritrocitos y lo otro es plasma. ¿Eh? O sea, nuestro hematocrito es del 42% normal y el resto es plasma. Eso, así se lee el hematocrito. ¿Estamos? El volumen de sangre depende de las células, y el resto es plasma. El 40% son células eritrocíticas y el resto es plasma. Eso es el hematocrito, así se mide. Bueno, después tenemos la hemoglobina. Vamos a leer los valores de hemoglobina, que la hemoglobina es la encargada de transportar el oxígeno y los nutrientes, ¿no es cierto? Y en el hombre vamos a tener que la hemoglobina, que es un pigmento rojo, ¿no es cierto? Que está dentro de los glóbulos rojos, y que va a transportar el oxígeno, en el hombre es de 14, perdón. En el hombre es de 14 a 18 gramos por decilitros y en las mujeres es de 12 a 16 gramos por decilitros los valores normales. ¿Estamos? Bueno. Después vamos a tener la serie blanca, los leucocitos, que son los valores normales, son de 4 millones a 9 millones por milímetros cúbicos y las plaquetas de 150.000 a 400.000 por milímetros cúbicos. Esto es lo que nosotros tenemos como normal en nuestro organismo. Toda alteración en menor o mayor medida, en menor o mayor cantidad, va a producir un desequilibrio en la hemostasia y que nos va a provocar consecuencias o patologías, a veces de una envergadura mucho más grave y otras veces de una envergadura mucho más leve, digamos, ¿no es cierto? Bueno, las alteraciones de la serie roja. Cuando hay una disminución, cuando hay una disminución o un descenso, del número de hematíes o el número de hemoglobina o un descenso en el hematocrito, vamos a tener una anemia. Una anemia. Todo lo que disminuye es una anemia. ¿Estamos? Bueno. Y todo lo que provoca un aumento, en el número de esos hematíes, cuando están aumentado el número de hematíes, ya sea por una hiperplasia del sistema hematopoyético, por ejemplo, va a producir también otro tipo de trastornos. Van a producir las poliglobulias. Cuando hay una disminución de la serie roja de los eritrocitos, vamos a tener anemia. Y cuando hay un aumento, vamos a decir que tenemos una poliglobulia. Hay muchos glóbulos. Hay muchos glóbulos rojos en sangre y nos van a causar otro tipo de trastornos. Acá ustedes van a ver, van a ver una disminución por debajo del 45% y acá un aumento por encima del 45%. Va a haber una poliglobulia, que de acuerdo a veces puede ser leve por algún trastorno fisiopatológico leve y otras veces por algún trastorno fisiopatológico grave. Y todo esto tiene sus consecuencias, digamos, sus manifestaciones bucales. Las anemias. Cuando tenemos menos de 13 gramos por decilitro de hemoglobina en el hombre y de 12 gramos por decilitro en la mujer,
vamos a tener una anemia que se puede clasificar de acuerdo a su etiopatogenia, o sea, de acuerdo a la etiopatogenia, a la etiología, en chicos, falta la T, digamos. ¿Estamos? Está mal escrito, ¿no? Que pueden ser regenerativas, ¿eh? O arregenerativas o centrales, regenerativas o periféricas, cuando por ejemplo se pierden glóbulos rojos, ya sea por una hemorragia o por una hemólisis, y la médula ósea vuelve a regenerar glóbulos rojos y la sangre vuelve a tener su estado normal. La médula ósea tiene la capacidad de regenerar esos glóbulos rojos. Y A regenerativa, ¿no es cierto? O centrales son cuando la médula ósea no puede volver a generar esos glóbulos rojos y tenemos una anemia más crónica, digamos, de larga data. ¿Estamos? De acuerdo a su índice eritrocitario, de acuerdo a la cantidad de eritrocitos que veamos, esa anemia también puede ser microcítica, ¿no es cierto? Donde los glóbulos rojos que se encuentran en la sangre son de un tamaño mucho más pequeño. ¿eh? Normocítica, cuando los glóbulos rojos tienen un tamaño en la sangre normal. Y la macrocítica, cuando están aumentados de tamaño. Dentro también podemos, de acuerdo al tinte que tienen, ¿no es cierto? Si es, por ejemplo, la normocítica, ¿no es cierto? Que pueden ser hipercromáticos cuando vemos que el glóbulo rojo está muy bien teñido, ¿no es cierto? Pueden ser normocromáticos o hipocromáticos cuando tienen un color más pálido, cuando tienen un color más pálido. Y esto va a depender de la cantidad, yo no sé dónde estoy, a ver, de la cantidad de hemoglobina que contenga el eritrocito. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, acuérdense que las anemias pueden ser regenerativas o periféricas cuando la médula ósea puede volver a regenerar esos glóbulos rojos y cuando no, y pueden ser, de acuerdo a su índice eritrocitario, puede ser microcítica, normocítica y macrocítica. ¿Estamos? Todo esto nos van a determinar a nosotros, ¿no es cierto?, la gravedad del problema. Bueno. ¿Cómo vamos a ver nosotros acá? Nosotros vamos a ver un síndrome anémico. Como le dijo la doctora, así como la fiebre es un síndrome, la anemia también es un síndrome, que está constituido por signos y síntomas característicos. Y que nosotros en el consultorio lo vemos. Vemos comúnmente en pacientes pálidos, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a tener los síntomas de ese síndrome? Bueno, una disnea, va a haber palpitaciones, pueden ser angina de pecho, trastorno del sueño, cefalea, irritabilidad, falta de concentración, calambres musculares, astenia, intolerancia, frío, disminución de la libido, dice. Y los signos, que es a lo que nosotros vamos como odontólogos, vamos a notar, porque por ahí el paciente no nos va a contar a nosotros si tiene una disnea o si tiene palpitaciones, va a venir y nos va a pedir que le solucionemos los problemas bucales, digamos, ¿cierto? Pero nosotros podemos notar los signos, como la palidez de la piel y mucosa. Por ahí, si el paciente está un poquito taquicárdico, le podemos tomar el pulso y vamos a ver que está un poquito taquicárdico. Bueno, después otros signos, un soplo cardíaco, que eso va a determinar el cardiólogo, y los pliegues cutáneos en palma de mano, por ejemplo, que nosotros podemos ver. Pero sobre todo lo que nosotros más vamos a notar va a ser la palidez de piel y mucosa, y si el paciente está un poco taquicárdico por ahí, cuando está asustado, está pálido. Y bueno, por ahí la palidez se produce por cosas momentáneas o fisiológicas, como el susto, pero cuando nosotros vemos las facies, ¿se acuerdan cuando vieron facies? Vieron palidez, vamos a ver la palidez del paciente, podemos notar, o si le miramos la zona ungueal en los ojos, vamos a notar que hay
anormalidad en el color. ¿Estamos? Y que puede ser característico de un síndrome anémico. ¿Por qué yo les aclaro esto? Esto tenemos que saber, ¿no es cierto? Todos estos síntomas que el paciente tiene, nosotros como odontólogos tenemos que saber que este síndrome anémico puede ocurrir y que todo esto el paciente puede tener y que nosotros le podemos preguntar después, si tenemos duda de que sea porque el paciente tiene un susto o porque el paciente realmente tiene una patología, sí, le podemos hacer la pregunta si sabemos. Vos no tenés palpitaciones, no te falta el aire, no tenés dolor de cabeza, falta de sueño, intolerancia, qué sé yo. Todas esas cosas le podemos preguntar al paciente, como para ir descartando un síndrome anémico o una palidez por fisiológica, digamos, por el susto del paciente. Bueno, las poliglobulias. Dijimos que es el aumento del hematocrito, el aumento de la hemoglobina y el aumento de los hematíes en sangre. Por encima de los valores normales, por encima del 52%, por encima de 17 gramos por decilitro y por encima de los 5.700 milímetros cúbicos de los hematíes. Acá vamos a tener que las poliglobulias pueden clasificarse en absolutas o relativas. Las absolutas pueden ser poliglobulias secundarias por un estímulo hipóxico, por ejemplo, cuando tienen EPOC o cuando tienen algún tipo de cardiopatías, ¿no es cierto? Cuando nosotros leemos el hemograma, nosotros ya podemos darnos cuenta de que a este paciente le está pasando algo, como odontólogos por ahí tienen algunas manifestaciones bucales y nosotros pedimos el hemograma y cuando él nos trae leemos y vemos que hay un aumento, ¿no es cierto?, del hematocrito, un aumento, una poliglobulia, y podemos ver podemos presumir que ese paciente puede ser cardíaco o cardiópata. Bueno, o tenemos una policitemia primaria, que son las policitemias veras, que es una enfermedad mieloproliferativa con la elevación de formación de hematíes, plaquetas y granulocitos, que está todo elevado. Está elevado tanto los hematíes, las plaquetas y los glóbulos blancos. En la policitemia vera está todo. Vamos a ver un hemograma alarmante. Y las poliglobulias relativas, que es por pérdida de líquido, por una deshidratación, por ejemplo, cuando tenemos colitis. Por así decirlo, tenemos mucha colitis y nos deshidratamos y vamos a tener, en el hemograma va a salir que tenemos un hematocrito aumentado y también le podemos preguntar al paciente si por ahí, porque no, ¿cierto? Te causa cierta impresión que esté todo aumentado y bueno, preguntamos si no tuvo esos días algún tipo de deshidratación por vómito, diarrea, etc. ¿Estamos? Todo eso, todas esas preguntas nosotros vamos a ir haciendo para ir descartando diagnósticos. Y fíjense ustedes lo importante que es la semiología, lo importante que es la semiología. A veces inclusive hasta podemos detectar enfermedades tempranas. Yo tuve una paciente que, que, que vino por un problema gingival, y me decía que ella ya se había tratado varias veces y no tenía como una periodontitis a nivel de los incisivos inferiores, y estaba bastante fea esa encía, necrótica, con olor. Me acuerdo, sí, y bueno, y yo sospeché de algo raro porque era un color bastante feo, pero no dije nada, y como la paciente no volvió, y bueno, después me enteré que sí que tenía una leucemia, digamos, la pacientita. Como que lo importante que es a veces hacer un buen diagnóstico o hacer una buena semiología como médicos de la boca, porque muchas veces yo siempre digo, nosotros vemos el diente, nomás no vemos el conjunto. Leucemia tenía, profe.
Sí. Ahora vemos. ¿Y qué notaste, digamos, principalmente para darte cuenta? No, a ver, no me corre esto, chicos. Ahí está. Eh, lo que yo noté en ella es la encía, ¿me entendés? O sea, por eso te dije, la encía que estaba necrótica, como que si fuese una periodontitis grave a nivel de los incisivos inferiores, pero tenía necrosis, ¿eh? Y tenía como una pseudomembrana amarillenta, como si fuese una gingivitis ulceronecrotizante, pero tenía más un color medio así azulado la encía. Que a lo mejor si en ese momento yo le hubiese mandado a hacer un laboratorio, a lo mejor hubiésemos detectado a tiempo determinadas cosas y bueno, después con el tiempo la chica tuvo leucemia, falleció, digamos. Bueno, las poliglobulias, el cuadro clínico. Vamos a tener los signos que van a ser rubicundez, cianosis, hemorragia nasal, hipertensión arterial y tromboembolismo. Ustedes van a ver acá cómo está este hombre con color rojo de la piel. Y los síntomas van a ser mareos, acúfenos, o sea, problemas auditivos, cefaleas, trastornos visuales, disnea, ¿eh? fati- fatiga y una angina de pecho. Que la angina de pecho son dolores en el pecho que simulan como un infarto de miocardio, pero en menor grado, digamos, como un preinfarto, por ahí suele pasar. Si ustedes ven los pacientes, si somos curiosos, preguntamos por ahí, porque si no tienen algún tipo de trastornos, estamos, bueno. Bueno, la serie blanca. ¿Mm? Tenemos la fórmula, dentro de la serie blanca, vamos a tener, ¿no es cierto?, los granulocitos y los agranulocitos. Dentro de los granulocitos vamos a tener, ¿cómo vamos a leer en el hemograma? Los neutrófilos, ¿no es cierto?, que pueden ser en callao del 0 al 1% cuando tenemos una maduración de la serie blanca, ¿no es cierto? Y los segmentados cuando tenemos células inmaduras. Después tenemos los basófilos de 0 a 1%, los eosinófilos de 1 a 4%, y dentro de los agranulocitos tenemos los linfocitos del 25 al 33% y los monocitos del 2 al 6% como valores normales. ¿Estamos? Las alteraciones de la serie blanca. Todo lo que esté aumentado en la serie blanca, si están aumentados los leucocitos, vamos a tener una leucocitosis. Dentro de los leucocitos, si tenemos aumentados los neutrófilos, vamos a tener una neutrofilia y los basófilos una basofilia. ¿Ah? Si están aumentados los eosinófilos, una eosinofilia. Y si están aumentados los linfocitos, se llama linfocitosis y los monocitos, monocitosis. ¿Ah? ¿Estamos? Bueno, una disminución en digamos, en los valores de la serie blanca, cuando tenemos una disminución a nivel de los leucocitos, vamos a decir que tenemos una leucopenia, en los neutrófilos una neutropenia, en los basófilos vasopenia, en los eosinófilos eosinopenia, dentro de los linfocitos, linfopenia y los monocitos, monocitopenia. ¿Estamos? Entonces, acuérdense que siempre cuando nosotros vamos a decir, bueno, tenemos un aumento de la serie blanca a nivel de los leucocitos, vamos a tener una leucocitosis. De esa manera no tenemos que dirigir, por ejemplo, o tenemos que redactar el cuadro clínico, digamos o una leucopenia o una linfopenia cuando está disminuidos los valores o hay una alteración en la serie blanca. ¿Estamos? O sea,
¿Entendieron eso? Sí, eso sí me imagino. Bueno, dentro de las alteraciones de la serie blanca tenemos las agranulocitosis, ¿m? Que dentro de las agranulocitosis tenemos una leucopenia severa, ¿eh? Con una disminución del número de leucocitos, con una disminución, doctora Pose, doctora, doctora Pose, ahí está. Bueno, se le activa un poquito ¿Todo bien? doctora, Ay, su micrófono se activa y se escuchan los ruidos de la calle. Mm. Bueno, entonces vamos a tener una agranulocitosis, ¿no es cierto? Vamos a tener la leucopenia severa con disminución del número de leucocitos a menores a 2000 por milímetros cúbicos y de granulocitos. ¿Vieron esta ansía acá? Algo así, ¿no? Algo así. Una reacción leucemoide, que es una leucocitosis mayor a 30.000 leucocitos. No se lo escucha. Disculpe, doctor, no se la escucha. El Doctora micrófono de Poser, la doctora está prendido. doctora Poser, doctora Poser, ay, por favor, otra vez yo. sí, Sí. usted. Bueno, una reacción leucemoide, que es una leucocitosis mayor a 30.000 por milímetros cúbicos, ¿eh? Es donde se presentan las formas inmaduras. O sea, acá no hay atipía celular. O sea que es una reacción leucemoide nomás. O sea, ¿qué significa que no hay atipía celular? Que no hay cáncer. Ujú. Y cuando ya estamos presencia ante una leucemia, nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, valores mayores de 30.000 leucocitos por milímetros cúbicos, pero vamos a ver que hay una proliferación neoplásica. ¿Mm? Ahí vamos a recurrir no solamente a los valores, sino a la forma de la célula. ¿Eh? ¿Estamos? Va a haber una proliferación neoplásica de una o varias series de las células hematopoyéticas. ¿Se acuerda que al principio yo le decía que cuando hay una alteración en la producción de la célula madre, ¿se acuerda que yo le dije que todos nacen de una célula madre y que esa alteración puede producir alteraciones en las células y tener una patología? En este caso, hay una alteración a nivel celular que nos va a producir una atipía celular y nos va a dar una leucemia. Esa leucemia que puede ser mielógena, a su vez que puede ser agudas, ¿estamos? O crónicas, de larga data. Puede ser, digamos, y tiene un curso diferente, digamos. ¿Estamos? Bueno. Después tenemos una linfocítica, que puede ser linfocítica, que puede ser también agudas y crónicas, de acuerdo al tipo de serie que tenga. Las leucemias. ¿Cómo vamos a encontrar? Va a haber los leucocitos van a haber leucocitosis, una leucopenia, va a haber... Estas son Esperen un poquito. Ahí está. Los leucocitos, vamos a ver. Una leucocitosis, leucopenia, va a haber formas inmaduras, va a haber atipía celular
Va a haber una anemia, los glóbulos rojos van a estar disminuidos y también va a haber una trombocitopenia a nivel de las plaquetas. Todo eso vamos a ver cuando hay una leucemia. Bueno, las alteraciones de la serie blanca, esta no es, perdón. Bueno, y ahí ustedes van a ver las manifestaciones bucales de la leucemia, como podemos ver, y las alteraciones de la plaqueta. Acá vamos a tener trombocitopenia. Va a haber una trombocitopenia, o sea que va a haber valores de plaquetarios menores a 150.000 por milímetros cúbicos. Y también va a haber una trombocitosis, cuando los valores están aumentados, mayor a 400.000 por milímetros cúbicos. Y esto vamos a ver nosotros, así cuando hay en la boca, o en un bebé, por ejemplo, que se manifiesta de esta manera. Un aumento en la alteración de plaquetas. Bueno, más o menos eso es lo que nosotros vamos a leer, digamos, en un Profe, hemograma. ¿puede volver a ¿Sí? la diapositiva anterior, por favor? Sí. ¿Esa? Sí, gracias. Bueno, entonces, eso, a ver un poquito. ¿Vieron las manifestaciones bucales de la leucemia? Eso me olvidé de pasar. Puede haber cándida. Miren cómo se ven las Esta no, encías. profe. ¿Eh? Esta no vimos. Bueno, ¿vieron? ¿Vieron que yo le decía de mi paciente? Mi paciente tenía algo así en la boca. Yo me acuerdo. Después yo me quedé así con la sensación de cuando pasan las cosas uno se queda con determinada sensación. Hay encías edematizadas, muy edematizadas, muy rojizas, por la cantidad de células, por los hematocritos. Puede haber cándida. Miren cómo se encuentra la lengua acá, roja, con candidiasis. ¿eh? En el paladar también hay manifestaciones bucales. Qué importante es ver toda la boca, no solamente el diente. ¿eh? ¿Estamos? Doctor, ¿esto puede pasar en una paciente, en un paciente que se trata, tanto como en uno que no está tratado? Manifestaciones ¿Eh? bucales. Que si esto puede pasar en un paciente ontológico que está tratado como también en uno que no está. Sí, obviamente que sí, que está un paciente, acuérdense que un paciente que está este, tratado también tiene los efectos de la quimioterapia que también no, tiene otro tipo de trastorno. Nosotros cuando vemos esto en un hemograma, ¿no es cierto? Cuando pedimos el hemograma, pedimos justamente porque vemos algo de esto, cuando sospechamos que el paciente puede tener algo que a nosotros no nos gusta, ¿eh? A nivel sistémico, que tiene sus manifestaciones bucales. ¿m? Obviamente que el paciente que está tratado te dice, doctor, yo tengo cáncer. Ya viene ya con eso y nosotros vamos a ver, sí, las manifestaciones, pero ya sabiendo que el paciente tiene cáncer, ¿no? Pero cuando el paciente no sabe y nosotros sospechamos porque vemos algún tipo de manifestaciones bucales que, con las que nosotros como médicos de la boca no estamos de acuerdo y no podemos hacer, ni siquiera no podemos iniciar el tratamiento porque podemos causarle un daño mayor, entonces para eso pedimos un hemograma. Cuando vemos algún tipo de manifestación bucal que a nosotros no nos convence o cuando tenemos algún tratamiento que nosotros, por ejemplo, hacemos el tratamiento, un tratamiento periodontal sobre todo, un tratamiento endodóntico, lo que sea, y nos remite el proceso, nos sana, o cuando vemos, el paciente viene con algún tipo de úlcera, ¿no es cierto? No solamente para ver si hay un tipo de manifestaciones bucales como el cáncer, después tenemos algunas manifestaciones bucales del HIV, de la tuberculosis, y que nosotros sospechamos, digamos, que estamos ante la presencia de una enfermedad sistémica, y a la cual primero tenemos que descartar todo tipo de enfermedades para poder tratar al paciente, no solamente una leucemia, después tenemos un HIV, por ejemplo, podemos tener una tuberculosis que es contagiosa, podemos tener otros tipos de manifestaciones, una
los pacientes anticoagulados, todo eso que nosotros tenemos que mandar a hacer un hemograma para ver cómo están sus niveles celulares en la sangre, ¿no es cierto? Sus valores sanguíneos, no solamente la parte de cáncer, pero para tener una idea, digamos, de lo que nosotros tenemos que pedir cuando, perdón, quiero correr esto. Quiero correr un poquito esto. Profe, Sí, 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 escucho. Sí, pregunto. por ejemplo, a mí me diagnosticaron PTI por problemas, por lo que tenía en la boca, por ejemplo. Yo tenía púrpura, Ajá, eh, la disminución de las plaquetas. sí. Estas son Y, algunas maniobras. y, por ejemplo, yo me fui al médico ya. O sea, igual en el cuerpo no me aparecía mucho, pero sí ya fue que ya lo alarmante fue cuando me salió todo en la boca. Tenía Ujú. todos los puntitas así, moraditas, así como ese, pero, o sea, no llegué al odontólogo. Me llevaron a la clínica y de ahí, ay, salió. Y de ahí se diagnosticó, digamos, eso. Pero era más porque me salió más en la boca. Claro, viste. Que no tenía nada que ver con un caso clínico odontológico, que era por la disminución de las plaquetas. Claro, hay una disminución de la plaqueta tipo una trombocitopenia y se produce la púrpura. ¿Ah? Miren acá. ¿Mm? ¿Estamos? Pero tiene sus manifestaciones bucales. ¿Estamos? Yo quiero saber si más o menos entendieron lo que el valor. Perdón, posiblemente haya tenido, petequias o equimosis en la cavidad bucal, por eso te habrán detectado a vos que Sí. tenías esa patología. Sí, tenía en la mucosa, toda en la parte de la mucosa, en sí no, pero sí en la parte de la mucosa tenía Mucosa todo, yugal. todo así que metías. Mucosa yugal. ¿Y la odontóloga te detectó o el médico? Primero fui a la odontóloga y después ella ya me derivó al clínico, digamos. Claro, claro. Claro, ahí cuando vieron por qué es importante también tener Algo que ella como que no tenía en conocimiento de todo eso, ¿no? Por ahí, a lo mejor, si no tenés conocimiento, tu diagnóstico no va a estar bien hecho, puedes tener algún tipo de iatrogenia, puedes causar al paciente un daño mayor, digamos. ¿Por qué es importante saber? A veces decimos, no, 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 pero importante saber que las alteraciones en la plaqueta, la disminución o el aumento producen manifestaciones bucales. ¿M? Y que nosotros podemos detectar a tiempo eso. Bueno, estas cosas son digamos, la virtualidad, también tiene sus inconvenientes, ¿no? Estoy tratando de pasar a la próxima diapositiva. Ahí está. Profe, ¿puede volver a la anterior? Ahí. A la que decía la clasificación. Escuchame, Juan, Sí, vos te pasó lo mismo que a mí. Hay una barra superior cuando desplazás el mouse que te sale salir de presentación o algo así y después volvés a entrar, volvés a poner compartir otra vez. Porque por ahí se tranca, ¿viste? No podemos ir ni para atrás ni para adelante. Mover el mouse y arriba de la presentación te va a aparecer una ventana. Ujú. Con escape, ¿no? No, con escape tampoco no salí. No, Como no que se... sé. Sí se te tilda un poco, sí. Ahí Ah, está. pero ahí se está moviendo, ahí se está moviendo. Ahí está, listo. Sí, Chau, silencio. está un poquito. eh, ¿Cuál es? ¿Cuál es la clasificación que querés? La alumna que me pidió.
Creo que decía clasificación, esa nomás me falta, por eso. ¿Eso? No, recién Sacale puse. una foto. De cualquier Sí. forma, Juan, toda tu clase va a estar grabada, así que en la clase ella puede mirar ahí, entrar en patología y va a encontrar todo, porque todo esto que estamos hablando se graba y se levanta. Sí, después yo les voy a compartir el Power, chicos. De algún modo le voy a hacer llegar. ¿Estamos? Bueno, profe. Espérenme un cachito que se me tildó de nuevo. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Eso? Señorita. Sí, profe, gracias. Bueno. Ay, muy atrás me volví. Bueno, ahí está. Bueno, ¿por qué es importante realizar un hemograma para poder evaluar e identificar infecciones en el diagnóstico de una enfermedad sospechada, como una hemorragia, una diabetes, etcétera? En la detección selectiva de una enfermedad no detectada en pacientes de alto riesgo como HIV, hepatitis, etcétera, que ya lo había dicho, para confirmar una impresión diagnóstica y para realizar un diagnóstico diferencial.